la palabra para que usted pueda explicar a los miembros de esta Comisión de Fiscalización y Contraloría los hechos materia de su invitación. Gracias, presidente. Como es de público conocimiento, fui ministro de Estado del 4 de julio al 19 de julio por la noche. Y durante la gestión tomé una serie de decisiones que tenían que ver con la gestión del Ministerio del Interior, con la gestión pública, con la administración del sector, pero también decisiones que tenían que ver con cambios en el manejo de la inteligencia policial y de la inteligencia del Ministerio del Interior, porque, como ustedes comprenderán, hay distintos componentes en el ámbito de la inteligencia en la policía. Y uno de ellos, y quizá el más importante, es la DIGIMIN, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que cuando yo llegué estaba a cargo del señor Casanova, y en los primeros días designé como director general al general en retiro César Vallejos Mori, un profesional destacado, sin cuestionamiento alguno, y además independiente en el manejo de la inteligencia. Asimismo, realicé varios cambios, ¿no? Aproximadamente de más de 30 oficiales y suboficiales, y entre ellos la designación en la división de búsqueda del señor Colchado. Y estas decisiones fueron las primeras decisiones que generaron incomodidad por parte del gobierno. Obviamente, independientemente del juramento que yo presto ante el presidente, debo decir con toda claridad que mi juramento es con la patria, es con el Estado peruano. Y me cuesta bastante tener que expresarme de una manera dura, tajante, y me cuesta porque las formas políticas con las que yo me desarrollo a lo largo de mi vida pública y privada, las formas para mí son muy importantes, y me está costando más de lo que yo quisiera tener que romperlas por momentos, pero soy consciente que no hay otra forma de hacerlo. No podría mirar a otro lado ni ponerme de costado, y eso es lo que trato de hacer. Pero también quiero, a través suyo, presidente, que se le haga reconocimiento al Congreso, que no es un tema de cargos. Yo no tengo ningún interés ni tenía ningún interés en atornillarme en cargo alguno. Lo que he tenido es indignación de cómo se está manejando la cosa pública, pero sobre todo de que se me haya cuestionado decisiones que tomé como ministro, y decisiones que a todas luces eran las necesarias para conducir el sector, tanto para la lucha contra la inseguridad como para la búsqueda de los prófugos. Era importante tener un adecuado sistema de inteligencia. Es imposible, y eso lo puede verificar cualquier experto, es imposible trabajar sin tener un sistema de inteligencia adecuado. Los cambios se hicieron desde los primeros días. En estos 15 días me ha tocado afrontar diversas crisis. Crisis como el secuestro de los periodistas de Cuarto Poder,
crisis como paros nacionales, crisis políticas y diversos problemas y conflictos. Pero la alarma principal para mí es definitivamente que cuando se designa mediante una resolución ministerial la conformación de un equipo especial con 4 componentes de inteligencia, DIRANDRO, DIVIAC, DIRIN y DIGIMIN, para que las personas, los oficiales más capacitados con todos sus equipos, trabajen para la búsqueda de los prófugos, se tome la abrupta decisión, no solo de mi salida, sino de no poner en funcionamiento esta decisión, con el pretexto de la salida, dejar en stand-by. Ese solo hecho, para mí, constituiría una obstrucción a la justicia. Es por eso que he hecho un llamado al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones. Y hago un llamado también al Congreso de la República para que haga lo mismo, para que conforme a sus atribuciones tome las decisiones que considere pertinente. Eso es lo que puedo informar sucintamente. Y también hay un punto por el que se me preguntó, señor presidente, y es lamentable para mí. Durante mi gestión como ministro, no recuerdo la fecha exacta, si fue 11 o 12 de julio, mi esposa fue víctima de seguimiento, ¿no? Tanto en el distrito de San Isidro como en Chacarilla, la zona de Chacarilla, o sea, en ambos sitios verificó la presencia de una misma persona, ¿no? Y creo, no hay que tener más de 2 dedos de frente para tener la certeza de que si alguien lo ves en dos zonas distintas de Lima, no es casualidad, ¿no? Entonces, si eso se pretende hacer con el ministro del Interior, cualquier cosa se puede hacer con otro ciudadano, ¿no? Entonces, dejo eso a consideración de ustedes y si hubiera alguna pregunta, dispuesto a contestar. Gracias, señor Mariano Cosme González. Que todos los peruanos nos hacemos la misma interrogante. Usted juramenta el 4 de julio por la patria, por el Perú. Es lo que nos acaba de mencionar. Pero usted juramenta ante un gobierno que está lleno de presuntos actos de corrupción. Usted juramenta ante un gobierno que designa a funcionarios que tienen procedimientos administrativos en curso, procesos de investigación, inclusive algunos con sentencia. Usted juramenta ante un gobierno que durante estos largos 6 meses o 10 meses han estado llenos de vicios en contra de nuestra patria. En consecuencia, señor Mariano González, ¿cómo podemos nosotros creerle que usted juramenta a favor de la patria si ya sabemos, ya tenemos conocimiento de cómo estaba este gobierno y hasta el momento cómo está el gobierno lleno de presuntos actos de corrupción? Y estoy seguro que mañana, pasado, la próxima semana vamos a seguir tomando conocimiento de presuntos actos ilícitos. Para que responda usted, señor Mariano González. Gracias, presidente. Mi compromiso político con el Estado peruano está por encima de cualquier situación personal o de cualquier situación subjetiva. Y en ese sentido, me apena que se pretenda hacer un cuestionamiento de repente de mi valoración de situaciones o hacer un cuestionamiento moral de mi persona. Sin embargo, voy a contestar con toda claridad también.
Lo he dicho públicamente. Yo tenía, cuando acepté la invitación al cargo, dos opciones. Una, la de recuperar a partir de mi trabajo en la gestión pública, de mi trabajo político, de mi trabajo al frente de un sector tan difícil y complicado, de devolverle a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo peruano, el orden, la seguridad y la fe en que se puede hacer política de manera responsable, transparente, de respetar al oponente, al adversario, de tratarlo con respeto, de respetar a los medios de comunicación, de respetar las libertades, de respetar la democracia. Pero también era consciente que la otra opción era que desde dentro verifique lo que mucha gente sospechaba o venía diciendo, que no hay un adecuado manejo de la cosa pública y que lo que mucha gente cuestionaba, que había una proclividad a la corrupción. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, lo hice y lo volvería a hacer, como lo dije. Para mí era un compromiso patriótico asumir el reto de tratar de cambiar la situación. Cuánto me hubiera gustado poder haber tenido tiempo suficiente para demostrar a nuestra población que se puede trabajar con eficiencia, que se puede trabajar, aún siendo de izquierda, se puede trabajar con mucha eficiencia y se puede trabajar respetando inclusive al oponente y se puede trabajar respetando a quienes ejercen control político como ustedes en el Congreso, los órganos de control como la Contraloría, a los órganos jurisdiccionales como el Ministerio Público, el Poder Judicial, y también a la opinión pública y a quienes hacen el trabajo tan importante como los medios de comunicación. El país está cansado, nuestra ciudad está cansada de tanto enfrentamiento y tanta inoperatividad. Y con todo respeto, presidente, inoperatividad en el Ejecutivo, pero también en el Congreso, y lo digo con todo respeto, es imposible que ante tantas pruebas que vengo ofreciendo ante una situación concreta, no haya decisiones. Pero ese quizás no sea mi rol hoy, y discúlpeme el atrevimiento. Pero sí creo yo que los órganos jurisdiccionales, la opinión pública y el pueblo tendrá que tomar también sus decisiones. Presidente, yo sé perfectamente lo que hice, sé perfectamente lo que estoy haciendo y como lo dije, mis formas generalmente son las más respetuosas con todos y me apena tener que estar en esta situación, pero dejo de lado mis sentimientos personalísimos y asumo el reto de seguir luchando para que la situación cambie en nuestro país y poder devolverle la fe al pueblo peruano de que sí es posible que nuestro sistema funcione, que funcione con orden. Orden es lo que necesita este país, que nadie haga lo que le da la gana, que respete las normas, que respete las leyes y que respete también a quienes piensan distinto, no que los avasalle. Y necesitamos recuperar la ilusión de que Perú, nuestro país, es un país viable, un país posible. Gracias, presidente. Señor Mariano González, ¿qué acciones concretas realizó usted para la búsqueda de los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vázquez? Las acciones concretas, desde el primer momento en que me senté en el despacho del Ministerio del Interior, fue la de cambiar a todos aquellos que conducían la inteligencia en el sector. Creo que eso es una acción concreta. Y la segunda acción concreta tiene que ver con la implementación de un equipo especial que tenía como principal tarea la captura de los prófugos.
Señor Mariano González, ¿qué información tenían ustedes respecto a la ubicación de los prófugos ya mencionados? Toda la información al respecto, como ustedes comprenderán, es clasificada y los órganos de inteligencia manejan en esa línea la información. Usted comentó al presidente Pedro Castillo de las acciones que estaba programando, que estaba articulando estratégicamente para la ubicación de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva, Fray Vázquez. Señor presidente, las decisiones que tomé, tanto de designaciones como cese en las funciones de algunas personas, de algunos funcionarios, son de información pública. Es decir, o se hacen vía el peruano, la publicación, o se hace vía el portal del Ministerio del Interior. Por lo tanto, todo el mundo conocía las decisiones que estaba tomando. Señor Mariano González, ¿usted apreció conductas del presidente Pedro Castillo para poder obstaculizar las acciones que estaban asumiendo en su cartera del Interior? La evidente incomodidad por los cambios que hice inicialmente era una alerta. Por eso es que desde ese momento yo considero que se produjo una ruptura tácita en los primeros días. Pero el evidente desacuerdo o el evidente fastidio, la evidente molestia por las decisiones que tomé se produce a raíz de la designación vía resolución ministerial firmada por mí de la conformación del equipo especial, ¿no? Constituyendo una ruptura final con el gobierno, ¿no? Señor González, cuando usted hace los cambios correspondientes, se podría entender entonces que las designaciones anteriores han estado por encima, habrían sido designados por encima del ministro del Interior, o sea, directamente por el presidente de la República. No puedo presumir nada, lo que sí puedo asegurar es que las personas que estaban al frente del manejo de la inteligencia, no todos tenían el expertise. Y además, yo tenía que trabajar con gente en la que confiara, en la que yo tenía confianza y en la que no solamente tenía una confianza personal, sino gente, efectivos, agentes con los que yo tenía la seguridad que iban a hacer un trabajo independiente y que no iban a caer, no iban a ceder a ninguna presión, ni presión política, ni mediática, ni de ningún tipo. Señor Mariano González, ¿se considera que usted ha estado siendo sometido a reglaje tal cual ha sucedido con Samir Villaverde? Con el señor Villaverde no ha habido ningún reglaje, como lo dije, y en mi caso tampoco. Me he referido que alguien seguía a mi esposa, no a mí. El premier Aníbal Torres ha manifestado que su cese tiene como motivo que usted no presentó al presidente un plan de trabajo sobre inseguridad ciudadana. ¿Qué tiene que decir al respecto? Es falso. Y yo no voy a ponerme en el plan de acusete o a pretender creyarlo, ni mucho menos por más mentira que diga, ¿no? Como lo hace él a través de los abogados. Lo que sí puedo decir categóricamente es que a los pocos días de haber asumido, y eso debe estar en actas del Consejo de Ministros, se hizo un consejo única y exclusivamente para discutir los temas de seguridad ciudadana. Presenté un plan detallado, presenté cifras, indicadores de cómo se iba, inclusive un plan a 30, 60, 90, 120 días, cómo se iba a reestructurar el sistema de inteligencia para tomar las mejores decisiones, cómo se iba a replantear también el tema operativo, cómo se iba a reforzar además a nuestra policía para el cuidado de los protocolos, para que no haya ninguna afectación a derechos fundamentales, pero a la vez se recupere firmemente el sentido de la autoridad.
pero al parecer se debe haber quedado dormido el señor Torres, que no escuchó porque ha sido un trabajo de más de 2 horas, ¿no? Y ha minimizado, y yo debo decirles que no fui solo a ese consejo, fui con uno de mis asesores que es experto, probablemente uno de los más estudiosos de la seguridad ciudadana, fue acompañándome, el señor Castro Vargas. O sea, lamentablemente miente deliberadamente este señor y eso es falso. En esa misma línea, inclusive, el plan de trabajo fue presentado también ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, la Comisión Multipartidaria, presidida por el congresista Azurín. Me presenté a la comisión ante la invitación del presidente Azurín y también en esta comisión hice una exposición del plan que teníamos a 30, 60, 90 y 120 días. Y también hablamos del plan Mariano Santos al 2030. Por lo tanto, lo que dice el señor Torres no tiene ninguna veracidad, ninguna validez. Señor Mariano González, bueno, todos es de conocimiento que este gobierno carece de gente preparada, de gente idónea, de profesionales que cumplan los requisitos para ocupar distintas carteras ministeriales. ¿Cree usted ahora que en esta gestión del nuevo ministro de Interior se logre la ubicación de los prófugos de Bruno Pacheco, Juan Silva, Fray Vázquez? No. Correcto. Voy a dejar el uso de la palabra al congresista Enrique Wong, luego a la congresista Marta Moyano. Congresista Wong. Gracias, presidente. Indudablemente que hay muchos peruanos que tienen a veces la fe de poder apoyar, aún en circunstancias tan difíciles, a este gobierno, porque primero están los intereses de la patria. Y muchas veces, acuérdese con su presentación al Congreso, yo le expresé lo difícil que iba a ser en este gobierno desarrollar una función primordial como es la del interior. Y parece que no me equivoqué, porque le pregunté cuánto tiempo iba a durar. Porque vimos su vocación de servicio, su formación profesional, su formación política, y sí, yo pensé que lo hacía con la intención de ver en qué aportaba a que el país no se siga hundiendo y en un sector tan difícil. Y como le expresé ese día, ministro, no sé cuánto dure usted, porque, ejemplo, nos dice usted, todo está en manos del Congreso, pero nosotros somos conscientes que tenemos que obrar constitucionalmente. Yo siempre he dicho que todos los caminos, decían, conducen a Roma. Todos los caminos del Congreso conducen a 87. Si nosotros no tenemos a los 87 votos, no podemos vacar. Y hay una fracción ideologizada que no va a permitir que alcancemos ese número. Pero la pregunta, señor Mariano Cornejo, es esa incomodidad que usted refiere de parte del presidente, ¿en qué consiste? O si usted tuviera alguna indicio, prueba de que nosotros podamos ahondar lo que usted nos pudiera apoyar en esta investigación que queremos hacer al presidente, porque estamos todos convencidos que es un gobierno que, bueno, ya perdió todo tipo de credibilidad, ha perdido una ruta, una forma como alcanzar por lo menos nivelar el problema del Perú. Entonces usted tiene esas, como usted lo refiere, esas incomodidades o alguna prueba. Claro, indirectamente nosotros decimos, la prueba está de que en el momento en que usted nombra ese equipo de inteligencia para poder apoyar a la Fiscalía
o un equipo especial para poder investigar sobre todo el problema de la fuga o tratar de localizar es cuando viene su cese, un cese irregular, porque no creo que le dieron ningún tipo de explicación, ¿no? Como debería ser. Entonces yo le pregunto al señor Mariano Cornejo, Mariano González, este tipo de incomodidades que usted se refiere, ¿o tendría algunas pruebas que podrían apoyarnos en esta investigación que nosotros lo hacemos de forma transparente, sin ningún tipo de motivación política ni ideológica? Por su intermedio, presidente, gracias, congresista Wong. La única evidencia que hay, y debo dejar en claro, que hasta el último día, hasta el último minuto en que he venido trabajando al frente del sector, lo he venido haciendo con el mayor de los esfuerzos, con la mayor entrega y con la mayor apertura, con todos los congresistas, inclusive de manera especial con las bancadas afines al gobierno. El problema concreto es con la decisión que tomo. O sea, no es el hecho de 4 oficiales, y eso debo dejarlo clarísimo. Son 4 componentes, son 4 equipos súper especializados, 4 equipos del mayor nivel en investigación criminal, en investigación policial y en inteligencia. O sea, es lo mejor que tiene nuestra Policía Nacional. La manera de devolverle el señorío que tiene nuestra policía es reconocer lo positivo que tiene. Y en esa línea, lo que venía haciendo es recuperar a nuestros mejores hombres de inteligencia para que realicen los trabajos tanto de proporcionar información para la mejor toma de decisiones políticas en el sector, como también, y en este caso concreto, la búsqueda de los prófugos de la justicia. Y ahí sí hay un problema, hay una línea muy delgada. Las investigaciones jurisdiccionales van por un lado y todos los cuestionamientos políticos también, y por otro lado debe ir la gestión pública, el manejo de la cosa pública, el manejo del Estado, la administración del Estado. Ni siquiera por el peor cuestionamiento que se tenga al gobernante o al Ejecutivo, el Estado debe parar. No nos podemos dar el lujo de que el Estado pare, porque los afectados principalmente son los que menos tienen en nuestro país. El pueblo es el afectado. Sin embargo, tampoco podemos ser la de trapecista, ¿no? Ahí llega un momento en que hay que definir y la cosa cae de maduro. Si se bloquea una decisión definida, orientada a la búsqueda de los prófugos y se desmonta, ¿qué más prueba podría tener congresista Wong por su intermedio, presidente? Ok. Para seguir el orden de los congresistas que van a intervenir, a continuación viene la congresista Moyano, luego el congresista Varas Meléndez, la congresista Paredes Castro, el congresista Vergara Mendoza, congresista Portalatino Ábalos. Congresista Moyano. Gracias, presidente. El saludo para el señor González. Por su intermedio, presidente, y
Toda interrogante que le haga al señor González va a ser siempre por su intermedio, si es que no lo repito a cada rato, señor presidente, con las disculpas del caso. El señor González ha sido citado porque usted, no porque lo hayan sacado, sino porque usted ha dicho que esa situación se da porque usted cree que el señor Castillo y los demás están obstruyendo todo el procedimiento y está protegiendo o encubriendo a los prófugos y no quiere que se continúe con la investigación, ¿no? Eso es lo que usted ha dicho. Pero antes de eso, de preguntarle sobre lo que conoce, yo sí quiero saber, por favor, qué fue lo que le motivó a usted o quién lo invitó para que pudiera ser parte del gabinete del señor Torres, para que acompañe al señor Castillo en todo este proceso. Eso quisiera tenerlo como, por favor, en respuesta concreta. ¿Por qué? Porque ya, como dijo el presidente, se viene investigando presuntos actos de corrupción. Incluso se ha hablado de la familia, ¿no? Usted lo sabe, ha estado acá, está la hermana de la primera dama involucrada en algunos casos, gente que no se le encuentra. El señor Silva, que fue ministro del Interior, fue censurado, hoy prófugo, más de 40 días creo yo, no ha habido. Y bueno, varias de esas situaciones que se han dado, pero usted fue invitado a formar parte del gabinete. ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo acercó al señor Castillo? Por intermedio, presidente, respondiendo a la pregunta de la congresista Moyano, recibí la invitación directa del presidente. Sin embargo, debo también decir, y ha sido de público conocimiento, que anteriormente, ya como comúnmente dicen en los medios, había sido voceado en gabinetes anteriores, ¿no? Y acepté esta vez con el firme propósito de recuperar el Estado para los peruanos. Ok, entonces, el señor Castillo lo invitó a usted aceptó, ¿no es cierto?, a pesar de todas las dudas que están en la cabeza del señor Castillo por temas de corrupción. Entonces, cuando usted entra, le pregunto, ¿usted le planteó al señor Castillo que tiene todo un plan, o que tendría un plan, o armaría un plan para cumplir con el trabajo, por ejemplo, en el caso de los prófugos, por lo que el señor Silva obviamente no lo hizo y que ahora es prófugo? ¿Le planteó algún plan? ¿Qué le dijo el presidente sobre eso? El presidente me dijo que haga lo mejor para el país. Okay. Y no me dio ninguna directiva concreta, y para mí ese encargo, obviamente, creo que lo venía cumpliendo, ¿no? O sea, yo no entré a ningún detalle de cómo iba a ser. Días posteriores sí presenté al Consejo de Ministros el plan que tenía en la lucha contra la inseguridad, y también precisé, y debo decir categóricamente, que los perseguidos, los prófugos de la justicia, suman más de 110.000 en nuestro país. Okay. Y entiendo que para la comunidad política la prioridad eran los prófugos a los que usted hace referencia. Señor González, entonces el señor Castillo le dijo que no va a haber ningún problema, que usted tiene que continuar a hacer su trabajo que le corresponde. Sin embargo, el señor Torres ha declarado, porque lo hemos escuchado no solo a Torres, sino en una conferencia de prensa que creo que ha habido ayer de Consejo de Ministros, que usted no presentó ningún plan y que no estuvo apenas en 2 sesiones de consejo. Aquí la pregunta es, ¿hubo un plan? Usted lo está planteando, lo está diciendo. ¿Por qué no participó en sesiones de consejo, o cuántas sesiones de consejo en las que participó usted, o cuántas han habido durante su etapa, ¿no? Como es de conocimiento público y la comunidad política, los consejos de ministros se realizan los días miércoles. Si he estado 15 días en el cargo, obviamente en 2 semanas hay 2 consejos de ministros, ¿no? Pero hubo un tercero, como lo dije, que fue única y exclusivamente para tratar el tema de seguridad ciudadana. Y quizá el señor Torres debe referirse a que recién llegado yo
el día jueves, después del Consejo de Ministros de todos los miércoles, el día jueves había un Consejo de Ministros descentralizado. Obviamente a ese Consejo de Ministros descentralizado, donde se trabaja mucho, según él, no fui. Y no fui por la sencilla razón que de miércoles para jueves ni siquiera me pude acostar porque estaba trabajando. ¿Por qué? Habían secuestrado a periodistas de Cuarto Poder, estaba monitoreando desde el minuto cero y a las 3 de la mañana estaba monitoreando un operativo contra sicarios del Callao que extorsionaban y mataban a la gente vinculada al trabajo de la construcción. Y ese mismo día, en horas de la tarde, estaba rindiendo cuentas de esta captura a los dirigentes de Capeco y a los dirigentes del Sindicato de Construcción Civil. Entonces, tomé la decisión de enviar a un viceministro porque me parecía absolutamente innecesario que haga un viaje a escuchar una pedorata del señor Torres todo el día cuando el país necesitaba que alguien se ocupe de la seguridad. Ok, entonces usted tomó la decisión de no ir a ese Consejo de Ministros porque considera que esos Consejos de Ministros en realidad no toman ningún acuerdo y que dicho sea de paso, señor presidente, he solicitado actas, copias de esas actas. Señor González, por su intermedio, señor presidente, ¿quién es Beder Camacho? Es el subsecretario de Gobierno, el subsecretario general de Palacio de Gobierno. Le han pedido, señor Castillo, o alguien le pidió que el subsecretario general del Palacio de Gobierno asuma algún viceministerio en su cartera. Me sugirió el presidente y ante lo cual le expresé que lo iba a revisar y posteriormente le informé que no cumplía con el perfil y que por lo tanto no podía ser designado. Y eso no sucedió. Ok. Señor González, usted solicitó el cambio del general Roger Pérez Figueroa, así nos dijo en el Pleno. Sin embargo, el general había solicitado su salida. Yo pedí el relevo del general, es verdad, pero también debo reconocer que él estaba de acuerdo con ese cambio. Ok. Señor presidente, por su intermedio, señor González, usted ha dicho que usted ha afirmado que hay obstrucción de parte del gobierno del señor Castillo. ¿En qué se basa usted en eso? ¿Tiene usted algún elemento, alguna prueba, algo que diga que efectivamente ellos solamente quieren un ministro que los blinde, que no se conozca los actos de corrupción o que no se conozca el paradero de los prófugos? ¿Tiene usted información sobre eso? Durante los últimos 2 días, he venido explicando lo mismo que voy a decir ahora. Si bien es cierto, hay 2 momentos claves para entender lo que he dicho. Primero, el cambio del equipo en la Digimin y el segundo momento, la conformación del equipo especial conformado por 4 componentes de inteligencia. Orión. Ya. Cuando se impide en la práctica, pese a la decisión política vía resolución ministerial, que este equipo pueda ejercer su trabajo, eso es una prueba suficiente de interferencia y de obstrucción a la justicia. Lo mismo he dicho en reiteradas oportunidades y recomendaría por su intermedio, presidente, inclusive, quizás no sea del agrado de todo el mundo, pero bueno, el mío sí, y he seguido el programa de ayer de la señora Rosa María Palacios, donde hace un resumen vía bytes de las razones por las cuales ella, de mis propias expresiones en forma literal, concluye, al igual que yo, que habría una obstrucción. Detalla frase por frase y parafrasea de tal manera que para cualquier estudiante de Derecho le quedaría clarísimo que hay una clarísima obstrucción. Señor presidente, señor González, ¿usted determina que hay una obstrucción solo en el hecho de que le dicen hasta aquí usted llegó como ministro o ya conocía antes? ¿O ya sintió o notó o conoce de alguna
elemento, ¿tiene usted un elemento que le impidiera a usted hacer durante su ejercicio alguna acción para, por ejemplo, perseguir a los prófugos? Toda apreciación que uno pueda hacer puede terminar siendo subjetiva, pero el objetivo es que la decisión inicial de cambiar al jefe de la DIGIMÍN, de traer al coronel Colchado, fue una decisión tomada a mal. Y eso inclusive puede ser una apreciación objetiva en un sentido y subjetiva en otro. Pero la decisión de designar al equipo especial y que generó mi abrupta salida es una situación objetiva no por mi salida, sino porque con ello se está impidiendo que entre en funcionamiento y que entre en aplicación una medida ya tomada. Es decir, la decisión está publicada en la web, en el portal del Ministerio, una decisión pública, pero que no puede implementarse porque no creo yo que el nuevo ministro la implemente, o ya notificó, o ya está trabajando el equipo. Y a medida que ese equipo no trabaje, obviamente estos prófugos se pueden escapar. Ok, entonces, señor presidente, señor González, usted ha dicho que por el Perú, por la patria, usted asumió el cargo de ministro, bueno, no puede continuarlo. Hace un momento usted ha emplazado al Congreso de la República. El Congreso tiene sus mecanismos, por supuesto que sí los tiene. También el Congreso tiene posiciones diferenciadas, no como un gabinete. Un gabinete es un todo. En el Congreso todos tienen posiciones diferenciadas y debe saber que todo se define por votos y ese es el problema que tenemos. Dígame usted dijo que trabajaba con bancadas afines. ¿Cuáles eran? No. Había coordinaciones Me refería, con bancadas afines al gobierno. Me refería, por ejemplo, que he tenido un trato muy cordial y he recibido el apoyo en su momento de la bancada del bloque magisterial. He trabajado con ellos básicamente para exponerles también las necesidades que tenía y ha habido muy buena recepción. A eso me refería, porque creo que así es el trabajo político. Entonces, Concretamente, ¿solamente coordinó usted alguna vez con la bancada del bloque magisterial, no con bancadas afines, como dijo hace un momento? Esa es una bancada afín, ¿no? Solamente con una bancada. Esa es una bancada afín al gobierno. Entonces, yo le preguntaba por qué hablábamos ciertamente del Parlamento, el Poder Judicial, la Fiscalía, ¿no es cierto? Usted puede ser un elemento también para que podamos lograr, de todas maneras, hacer que las cosas funcionen de manera concreta y además en respeto, por supuesto, en función a la Constitución. Por eso se lo preguntaba cuando hablaba de que el Congreso de la República son varias voluntades, no solamente es una. Debo ser más preciso aún en eso, ¿no? O sea, definitivamente sí he mantenido una muy buena relación con un bloque magisterial y al cual respeto. Pero creo que en esta situación, y a lo que me refería, era a que el Congreso, obviamente, dentro del marco constitucional, debe tomar sus decisiones. Es verdad, yo no soy quien para decirle que la tome en uno u otro sentido, pero creo que también, como ciudadano, tengo todo el derecho a pedirle a mi Congreso de la República, así como siempre me he expresado con respeto, pero con el mismo respeto pedirle también que haga su trabajo, con todo el respeto del mundo. Pero para nadie es un secreto, y sin perder las formas, puedo decirlo también, y esto sí es una apreciación subjetiva, porque no tengo elementos, no tengo pruebas, como a veces dicen algunos jueces y congresistas que mostrar, pero daría la impresión que hay muchos niños, ¿no? Claro, o sea, cuando me dicen con toda claridad también la congresista Moyano, por su intermedio presidente, que no tienen los votos, y esto es un secreto a voces, pues, ¿dónde están los votos, no? Entonces, a eso me refería al inicio también, presidente, de que me incomodaba y con todo respeto un poco que se me cuestione mi valoración moral de por qué asumía un cargo en medio de tanto enfrentamiento político, tanto cuestionamiento legítimo político.
pero si yo asumo algo, hago mi trabajo. Y siempre creo que se nos debe juzgar por los resultados. Y aún en 15 días, algo de resultados hay. Muy bien, señor González. Obviamente el Congreso va a hacer su trabajo. Esperemos que algunas puedan reflexionar. Gracias, señor González. Gracias, presidente. Me quedo por ahora ahí. Gracias, congresista Moyano. Congresista Vara Meléndez. Buenos días, presidente. Muy buenos días a todos, colegas. Mediante su presidencia, saludarle al ex ministro del Interior. Es lamentable lo que viene pasando en nuestro país, ¿no? Y mucho más cuando se tiene conductas antipatrióticas que se quieren de alguna manera disfrazar. Y yo lo que tengo luego de escuchar las buenas preguntas que le ha planteado la colega Moyano es que estamos frente a un ciudadano que actúa con mucha irresponsabilidad. Primero, a partir de subjetividades, lo que queda claro es que a partir de una subjetividad que cree estructurar un aparato que realmente llegue a una investigación y ese sea su único argumento por los cuales lo han destituido del cargo. Esa es la única prueba que muestra. Y es lamentable que actuemos así en un momento de mucho encuentro de los ciudadanos, que lamentablemente pues hay un sector que todavía no logra asimilar que el problema de la crisis mundial, la crisis regional y nacional, se tiene que ver en esa perspectiva. Y es lamentable pues que acá el tema político termine generando desestabilidad a nivel de los diferentes sectores que tenemos en nuestra nación. Y mucho más con personajes, con todo el respeto que se merece el exministro, que de manera irresponsable actúa. Acá hay dos cosas que debemos entender. El señor ministro no está acá o el exministro no está acá porque estamos reclamando por qué lo han sacado tan rápido. Él está acá porque ha dicho que el gobierno obstruye al tema de la justicia. Por ese motivo está acá. No está por otro motivo. Ni tampoco porque es un gran personaje. No, no, no. Acá hay que hablar las cosas claras. Acá el señor ha incitado a la violencia porque ha pedido que las calles después se pronuncie, porque el Congreso si no lo hace. Y ahorita vuelve a faltar el respeto sobre el tema de los niños. No, amigo Mariano González, tiene que actuarse con mayor estabilidad emocional. No estamos para estar trabajando de manera desbocada de esa manera. Usted puede asumir muchas responsabilidades a partir de estas irracionales y desafortunadas palabras que usted utiliza. Yo creo que debe conducirse con mayor responsabilidad, mucho más en este momento que vive la patria. En ese sentido, yo creo que las preguntas han estado muy bien planteadas y ya se develó todo lo que el señor tenía, no tiene pruebas, subjetividades que a partir de eso creen que se obstruye el normal funcionamiento. Y yo espero realmente, ¿qué es lo que espero como ciudadano interesado en este país? De que las denominaciones, aunque ya sé que uno que ha renunciado, una de las denominaciones que de alguna manera se ha solidarizado con el tema de él porque le dio la confianza, creo que es un señor Vallejos, ya no está. Yo lo que espero es que el gobierno ratifique al menos esas dos direcciones que el señor cree que van a conducir a la captura de los prófugos. Yo espero eso. Y realmente en el momento que se ratifique ello, ya no tendría realmente piso las palabras o las subjetividades del exministro con relación a la obstrucción de la justicia. Por ello, yo debo de pedirle también, señor presidente, de que usted actúe con mayor imparcialidad. Yo ya me canso de decir en diferentes escenarios. El presidente de una comisión tiene que actuar con imparcialidad, no con sesgo. Estamos en un momento de investigar todos, ya lo hemos ratificado. Pero cuando empezamos que este gobierno, que por acá, que por allá, no, señor, todos en la investidura se respeta.
Si nos creemos demócratas respetando las instituciones, hay que respetar las investiduras. Nos guste o no nos guste, estamos en un tránsito de una democracia muy débil. Y mucho más, quienes son formados en derecho incitan acá que a las calles tendrán que sacarlo. Yo realmente lamento esas desafortunadas palabras, ¿no? Y espero, pues, que para terminar, señor presidente, que en adelante el ciudadano Mariano González se conduzca con mayor responsabilidad y el tema emocional, pues, quede en un segundo plano para el tema de sus decisiones conductuales. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Le voy a responder bien clarito y con todo el respeto por su intermedio, presidente, al congresista Varas. Mi situación emocional es muy buena, congresista Varas, por su intermedio, presidente, y no tengo ningún problema subjetivo o algún problema con mi estado emocional. Gracias a Dios gozo de una salud adecuada, física y mental. Y gracias a Dios me recuperé de un cuadro gravísimo de COVID. Y quien le habla por su intermedio, presidente, no es ningún hombre de derechas. He sido formado con principios humanistas. Soy un hombre progresista, pero básicamente un demócrata. Y no tengo ningún afán golpista, ni mucho menos. En la primera vuelta no voté por Pedro Castillo. En la segunda vuelta sí, y lo he dicho, y asumo mi responsabilidad, porque había que decidir en su momento, y por las dos opciones políticas que había, decidí votar por el señor Castillo. Si usted agarra en el escenario político, obviamente, si le estoy diciendo que no soy de la derecha, estaría a la izquierda. No interesa si centro-izquierda o más allá. Pero cuando uno ve actos que atentan contra el sistema democrático, no puede entrar en disquisiciones si estoy cerca o lejos ideológicamente. El sistema democrático se debe defender por encima de todo. Uno de los grandes problemas y de la crisis permanente en nuestro país es justamente que no hay orden. Cada quien hace lo que le da la gana. Y claro que soy molesto, y disculpe, señor presidente, por su intermedio, pero no molesto porque se me cuestione, sino porque se me cuestiona de que si cuando afirmo algo, lo hago porque mi estado emocional es inadecuado. No, señor. Con todo respeto, presidente, por su intermedio. Estoy indignado, que es distinto. Y no es una prueba subjetiva en absoluto. Es una prueba objetiva, que si tomé la decisión de que los órganos de inteligencia policial dieran todo el apoyo y hicieran su trabajo para buscar a los prófugos, y esa decisión ha sido bloqueada, obviamente tengo que ser indignado y tengo que creer que alguien está obstruyendo. Y quizá en algo sí voy a darle la razón a los congresistas que se han referido. No volveré a decirles que tomen sus decisiones. No volveré a decirles. Cada quien que haga su trabajo y cada quien con su conciencia. Yo he hecho mi trabajo y seguiré haciéndolo desde donde esté. Congresista Paredes Castro. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar a cada uno de nuestros colegas congresistas y también al exministro Mariano González. Nosotros comprendemos la situación que atravesamos los más de 33 millones de peruanos en cada uno de nuestro territorio. En ese sentido, estimado presidente,
Nos preocupa de sobremanera la forma como se ha venido mediatizando y también, con todo el respeto, como dijo el exministro, también nosotros aquí hacemos un trabajo con mucho respeto y buscando siempre la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, estamos cansados de los supuestos, de que dicen que presuntamente nosotros, presidente, necesitamos pruebas y que dejemos este teatro mediático que se ha venido formando desde hace muchísimo tiempo. Y nosotros necesitamos justamente que el exministro nos presente esas pruebas, pruebas que sean contundentes, y lo dijo hoy día en la comisión claramente, que no tiene pruebas. Y eso, además, para sumar, nos gustaría que nos diga si existe pues alguna orden express que estaría obstruyendo la justicia, porque si fuera así, somos 130 congresistas que estamos justamente aquí para saber la verdad. Aquí nosotros no venimos a blindar nada, ni a nadie. Muy por el contrario, señor presidente. De todo este proceso, de verdad, de respeto que necesitan cada uno de los peruanos y la incertidumbre que viene causando a nivel nacional, yo creo que aquí en el cuaderno de actas que esté bien anotado todo lo que se viene mencionando, de las preguntas y las respuestas que hacemos. Porque aquí, señor presidente, nosotros necesitamos, y espero que el ex ministro presente su plan de trabajo a esta comisión, como lo ha hecho también a la PCM o al Consejo de Ministros. Porque necesitamos revisar, porque nosotros sí necesitamos las pruebas que él dice que ha estado trabajando. Número 1. Número 2. Nos gustaría que el exministro también nos precise qué acciones o intervenciones realizó en aras de combatir la inseguridad ciudadana, toda vez que diversas regiones, incluyendo mi región, que es la región Ucayali, estamos actualmente pues declarada en emergencia. Nos gustaría que nos dé a conocer primero esa pregunta. ¿Qué es lo que ha venido haciendo hasta el día de hoy para seguir continuando con las preguntas, señor exministro Mariano González? Señor Mariano González, ruego que sea preciso para no dilatar el tiempo. Hay varios congresistas que también quieren hacer sus interrogantes. Para que responda, señor Mariano González. Por su intermedio, presidente, para ser concreto, recomiendo que si tienen alguna duda, recurran, como hace un rato lo dije, a las expresiones vertidas en el programa de la señora Rosa María Palacios, que ahí explica con manzanitas cómo más o menos son las cosas. Gracias. Señor ministro, esa respuesta, señor exministro, señor presidente, no es la correcta. Yo no voy a someterme a un programa cuando está acá la persona interesada, quien ha vertido un discurso bastante polémico a nivel nacional. Nosotros necesitamos que él nos haga, por lo menos a mi persona me interesa, porque en mi región de Ucayali no solamente son víctimas niños en estos momentos, y por ello es mi preocupación. La siguiente pregunta que me gustaría hacerla, porque nos gustaría que también eso nos haga llegar a la comisión, porque estoy muy interesada. Por favor, secretario de acta, el secretario que ponga en acta que necesitamos todo lo que viene mencionando el exministro. Que nos precise qué relación o vínculo lo une con algún miembro de los agentes especializados designados, si es que tuviera. Para que responda, señor González. Como es de conocimiento público, tanto en un Consejo de Ministros, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la Comisión Multipartidaria, donde creo que están representados todas las bancadas, en el Pleno del Congreso, en estos 15 días, he expresado todo el plan de trabajo. Yo no sé si hoy tendría algún sentido que lo vuelva a repetir el plan y hacer la exposición cuando ya no tengo el cargo, ¿no? O sea, me parece innecesario. Sin embargo, creo que los resultados de este plan estaban garantizados. Y obviamente, ante la salida abrupta, yo no sé si el nuevo ministro continuará con ese plan. Y lo último, presidente, no tengo ningún vínculo de parentesco con los agentes del equipo especial. Lo que tengo es el mayor de los respetos, porque son oficiales de policía incorruptibles, oficiales de policía con una larga trayectoria, queridos por unos, cuestionados por otros, como todos ustedes saben, pero oficiales, al fin y al cabo, con una foja de servicios
impecable. Y el único sentimiento que puedo tener por ellos es de admiración. Correcto. Y de respaldo total. Correcto. Sí, la siguiente pregunta sería para que nos precise, porque quiero una vez más escucharle, cuándo, dónde y a qué hora tuvo la orden del presidente de la República que afirmaría la supuesta obstrucción de la justicia que impediría la labor de los agentes especializados. Para que responda brevemente, señor González. Presidente, los actos u omisiones o decisiones que se tomen políticamente terminan siempre teniendo una dirección, terminan teniendo consecuencias. Cuando conformo vía resolución ministerial el equipo especial para que trabaje con el equipo especial de la Fiscalía, es una decisión trascendental para la investigación, pero también para la búsqueda de los prófugos. Cuando se retira el ministro y, por ende, se impide que se implemente esa decisión, está clarísimo, y cae de Maduro, que este trabajo puede no continuar. O que demuestre el gobierno hoy que se ha implementado esa decisión. Yo no tengo la carga de la prueba de demostrar que se ha implementado esa decisión hoy. La tiene el gobierno. Sin embargo, si el hecho de que se impida que los órganos de inteligencia hagan su trabajo no es prueba suficiente, no sé dónde estamos, presidente. Correcto. Sí. Congresista Tengo Paredes, para dos terminar. sí, las dos y rapidita. Quisiera que nos precise si ha suscrito convenios institucionales en representación del Ministerio del Interior con empresas vinculadas a Samir Villaverde, conforme se viene denunciando en los medios de comunicación. Para que responda, señor González. Realmente me parece innecesario tener que responder, presidente, ¿no? O sea, No, es que no todas las preguntas tienen que ser respondidas. Pero señor no he González. celebrado, ¿Sí o no he celebrado convenio alguno. Correcto. Y me parece además Correcto. irrespetuosa esa pregunta. Bueno, correcto. Sí, la Congresista, última pregunta, presidente. Para terminar, por favor. Sí, la última para culminar. Con todo cariño y respeto a nuestro exministro, porque también queremos saber la verdad y todos los peruanos. Para que nos precise qué medio probatorio, fotos, grabaciones, documentales puede alcanzar a esta comisión que acreditaría, en este caso, la supuesta comisión de un delito de encubrimiento y de contar, en este caso, debería ser sujeto a una denuncia constitucional. Bueno, se valorará en su momento. Congresista Vergara Mendoza. Sí, presidente, muchas gracias. Pero antes de hacer la pregunta, quería pedirle al señor Cosme González que un poquito menos de emotividad. Sé que es muy romántico, pero un poquito menos de emotividad. El tema, cuando usted dijo, señor González, a través de la presidencia, por supuesto, que el Congreso no hace su trabajo, en todo caso, pese a las pruebas. Me preocupé bastante, presidente, me preocupé bastante porque no sé si no estoy enterado, quizás, o qué ha pasado, ¿no? Porque si no estamos haciendo nuestro trabajo pese a que hay pruebas, entonces estamos mal. ¿Cuáles son esas pruebas que usted en todo caso tendría de que no estamos haciendo nuestro trabajo como comisión y como Congreso? Me preocupa mucho. Por favor, si puede aclarar. Para que responda brevemente, señor González. Gracias, presidente, por su intermedio. Y responderle por su intermedio al congresista Vergara que sí, romántico sí, niño no. Bueno, a ver, nos ponemos un poco A ver, más. señor presidente, serio, le voy por a favor. pedir. Señor a ver, presidente. Congresista Vergara. Le voy a pedir. Responda. Señor presidente, por Le voy a favor, pedir que le diga a este sujeto A ver, que tenga mantengamos respeto. el orden, señores congresistas. Estamos en el Congreso de la República. Correcto, mantengamos el orden, señor Mariano, señor congresista. A ver, responde precisamente, le estoy pidiendo que responda brevemente para no entrar justamente en estos diálogos innecesarios. Demostremos seriedad, congresista Vergara, señor Mariano González y a todos los congresistas. Demostremos
seriedad, responsabilidad. Las preguntas sean precisas. No hagamos demagogia ahora. Hemos invitado al señor ministro, exministro González, para hacer preguntas concretas. Los señores periodistas quieren preguntas concretas para transmitir y que el país conozca qué es lo que ha sucedido. Pero si hacemos comentarios innecesarios, demagogia, políticos, ahora necesitamos saber, y para eso, señor González, que las respuestas sean precisas, por favor. Y no entremos en estos comentarios. Le voy a pedir, señor presidente, que exija que se pida la disculpa del caso como corresponde. Le estoy mencionando, señor congresista Vergara, señor Mariano González, por favor, comentarios desatinados no. Las responsabilidades van a ser luego, digamos, valoradas, pero por favor, responda a la pregunta y sea conciso. Sí, presidente, pero permítame hacer una precisión. Yo soy sumamente respetuoso de la majestad del Congreso. Cuando he estado en el cargo, me ha allanado inclusive a la moción que se hizo para invitarme cuando se cuestionaba algún hecho sucedido hace algunos días. Entonces, para mí eso no está en cuestión. Tengo el mayor de los respetos por el Congreso de la República y por todos los congresistas. Correcto. Pero discúlpeme, presidente, para terminar. Por favor. Pero yo estoy respondiendo en el mismo tono que se me ha preguntado. Si a mí me preguntan con respeto, yo respondo con respeto. Y creo yo que también se me está pretendiendo faltar respeto. Creo que eso lo han visto todos en la correcto. sala. Segunda pregunta, congresista Vergara. A ver, señor presidente, para todos los presentes, de verdad esto ya, si me permite un comentario previo, presidente, esto ya asquea en realidad. Nosotros estamos desangrándonos, estamos en una época prolongada de agonía por ese tipo de espectáculos. Que muestren, por favor, una prueba contra el señor que está en Palacio, ténganlo por seguro, se lo juro. Votamos por la vacancia, como corresponde, o por la inhabilitación, en el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quienes nos representan en la bancada. Pero muestren, por favor, una prueba que vincule directamente a ese sujeto que está, con todo respeto al presidente de la República, que está en Palacio, con los hechos de corrupción. Y ya no demos más cámaras a temas tan absurdos, presidente. No voy a hacer más preguntas a este señor. Gracias. Congresista Portalatino Ábalos. Congresista Portalatino. Señor presidente, muy buenos días. Por su intermedio, saludar a todos los colegas congresistas que están en esta sala. Y al señor González, buenos días. Primero, señor presidente, con todo respeto, pido a usted que el señor González pida disculpas a cada uno de los congresistas, a la representación nacional y al pueblo peruano que está escuchando en estos momentos, porque él ha faltado la investidura de cada colega congresista. Yo creo que esos tonos o esos adjetivos calificativos que él ha emanado, y uno de ellos es, señor presidente, con el respeto que se merece usted y todos nosotros, que no es posible y no es concebible que él manifieste que tengamos que ver a una periodista para poder adquirir información. Eso es absurdo en un Estado de Derecho donde nosotros sí merecemos este respeto que se merece. Por favor, señor presidente, por favor, antes de iniciar la pregunta, yo sí solicito que él respete y que pida las disculpas del caso. Su pregunta, correcto, congresista. Su pregunta, congresista Portalatino. Señor presidente, por favor, antes de iniciar, me gustaría que pida la disculpa porque ha faltado el respeto a la congresista Paredes y a todos nosotros que estamos presentes. Somos mujeres, estamos detrás de todo eso. O probablemente, señor presidente, con el respeto que se merece, estaría usted siendo muy pasivo por las actitudes que está haciendo el señor González. Yo creo que eso ya dejaríamos nosotros a la suspicacia de todos los colegas congresistas que estamos hoy presentes y al pueblo general. Bueno, señor presidente, como no vamos a tener las dispensas ni las disculpas, seguiré con mi alocución en las preguntas. Como en primer punto, señor presidente,
Usted, señor González, ha manifestado en algunos medios de comunicación como un caballo de Troya en el gobierno. Eso quiere decir que nunca tuvo un objetivo de buena fe. Se asume como un conspirador. Usted sabe que ello es un supremo acto de deslealtad y de deshonestidad y que hasta podría ser un delito. Que me responda, señor presidente, por su intermedio. La primera pregunta. Señor González, preciso, por favor, la respuesta. Gracias, presidente. Aunque esa pregunta ya la respondió al inicio, ¿no? Reiteraré nuevamente que lo que me he referido es que yo tenía fui motivado por dos claras intenciones. Una, de recuperar el sistema, de recuperar el orden, de recuperar la seguridad y demostrar que desde la izquierda se podía trabajar eficientemente. Y la otra es que si veía alguna situación por dentro, verificaba que efectivamente había una situación de proclividad o a la corrupción o al encubrimiento de los perseguidos por corrupción, obviamente tenía que tomar una decisión. Y lo que hice fue justamente tomar decisiones políticas orientadas a la búsqueda de la verdad y a la búsqueda de las personas que se estaban escondiendo de la justicia. Gracias, congresista. Congresista Portalatino. Correcto. Como segunda pregunta, señor presidente, si usted dice que halló esos indicios de corrupción, ¿por qué esperó ser relevado del cargo para hablar? ¿No era parte de sus deberes funcionales, señor González, advertir las irregularidades que había hallado usted? Es un poco conveniente, ¿no lo cree? Es como segunda pregunta, señor presidente, para que responda. Señor González. Gracias, presidente. Con toda claridad, las decisiones que tomé durante esos 15 días estaban orientadas a repotenciar la inteligencia policial para tener resultados, tanto a nivel operativo como también en la búsqueda de los prófugos. Entonces, cuando yo tomé la primera decisión de remover al jefe de la DIGIMIN, la respuesta fue un fastidio inmediato y obviamente entendí que algo no estaba bien. Pero yo me mantuve y seguí tomando decisiones en esa línea y obviamente por eso mi salida abrupta. O sea, no sé qué más decirle, señor presidente. Creo que para mí está claro. Correcto. Congresista Portalatino, para que termine usted con su pregunta. Sí, señor presidente, por su intermedio, la tercera pregunta. Que diga el señor González si dice que la prueba de sus afirmaciones sería la desactivación del grupo que usted formó para investigar el entorno del presidente. Si ello no ocurriese, es decir, si el equipo continuara, ¿usted estaría dispuesto a aceptar su error, dado que su hipótesis no se cumpliría? ¿O también admitiría que solo ha servido como peón de un show mediático más en contra del gobierno, porque usted aparentemente se estaría demostrando que es un héroe democrático? Gracias, señor presidente. González. Congresistas, por favor, sugiero apagar sus micrófonos. Presidente, se me pide ponderación, se me pide respeto y la señora me llama peón. Y con el respeto de los peones de trabajo, o sea, si lo hace en el sentido figurado de la pieza de ajedrez o lo hace en el sentido de todos los trabajadores. Si es en el sentido de los trabajadores, lo acepto con mucho honor, señora congresista, por su intermedio, presidente. Pero si lo hiciera en la acepción de una pieza de ajedrez, bueno, ahí sí me sentiría sumamente ofendido, ¿no? Bueno, gracias. Para mencionar los siguientes oradores, el congresista Montalvo Cubas, el congresista Muñante Barrios. Señor presidente, no ha respondido a mi pregunta, por favor. A ver, señor, responde usted brevemente a la congresista Portalatino. Es que no le encuentro sentido a su pregunta. Si la puede precisar para responderle.
Congresista Portaldino, precisa usted su pregunta. Por supuesto, señor presidente. Si usted, señor González, dice que la prueba de sus afirmaciones sería la desactivación del grupo que usted formó para investigar el entorno del presidente, si ello no ocurriese, es decir, si el equipo continuara, ¿estaría dispuesto a aceptar su error, dado que su hipótesis no se cumpliría, o admitiría que solo ha servido, pues, de ser parte de un show mediático, más no, ser parte de un gobierno? Gracias, presidente. Lo he dicho con toda claridad. La primera decisión que tomé de cambiar al señor Casanova por el general Vallejo Mori fue cuestionada. ¿Qué más prueba puedo tener? Aún así, persistí y designé a este equipo especial. Yo no tengo ninguna duda. Correcto, gracias. Luego viene el congresista Montalvo Cubas, congresista Muñante Barrio, congresista Barbarán, congresista Paredes González y para terminar el congresista Dávila Atanasio. Congresista Montalvo Cubas. Gracias, presidente. Colegas congresistas, tengan ustedes una buena mañana. Por su intermedio, presidente, preguntarle al exministro de Defensa, Mariano González, del gobierno anterior y del actual gobierno, exministro del Interior, y que casualmente en ambos fue de muy corto el tiempo de su servicio civil por temas mediáticos que siempre terminaron en la prensa. Señor ministro, exministro del Interior, ¿tiene usted medios probatorios de actos de corrupción del presidente Pedro Castillo que pueden ser corroborados o tan solo son dichos, señor exministro? Otra pregunta para el exministro, para que diga cómo el presidente Pedro Castillo ha materializado la obstrucción de la justicia. Señor presidente, según la Contraloría de la República, en todas las regiones del país hay actos de corrupción y que el año 2021 ha ocasionado pérdidas por más de 24 millones de soles. Más de 24.000 millones de soles. ¿Y qué hemos hecho nosotros como Comisión de Fiscalización? La respuesta, señor presidente, sería absolutamente nada. Nada hemos hecho respecto a este informe de la Contraloría General de la República. 24.000 millones de soles que se robó la corrupción. Reitero, colegas, estamos ante procesos que deben ser investigados previamente. Dejemos que la Fiscalía y el Poder Judicial haga su trabajo y esperar se determine la posible denuncia fiscal en caso se diera. Gracias, señor presidente, y espero que el exministro conteste las preguntas, las dos preguntas que le he hecho. Gracias. Para que responda, señor González. Mi respuesta será muy corta, presidente. Agradecerle al congresista que sea un fan mío y que siga de cerca mi vida. Más no le puedo decir. La segunda respuesta a la segunda pregunta. No le entendí. No sé qué pretende. Okay. Congresista Muñante Barrios. Presidente, por favor, un poquito más de... Congresista Montalvo, pero está respondiendo que no lo han entendido muy bien su pregunta, entonces precisa usted nuevamente y breve, por favor. Congresista Montalvo. Congresista Montalvo. A ver, presidente, para preguntarle al ministro si tiene medios probatorios de actos de corrupción del presidente Pedro Castillo que pueden ser corroborados o solo son dichos por medio de su persona. Y para la otra pregunta, para que diga cómo el presidente Pedro Castillo ha materializado la obstrucción de la justicia. Esas son las dos preguntas, presidente. Señor González, para que responda brevemente, por favor. Las pruebas sobre actos de corrupción corresponde al Ministerio Público demostrarlas. Ok.
Pero respecto a la obstrucción, para mí sí es un claro hecho, como lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, el bloqueo a las tomas de decisiones, pero principalmente el obstruir el funcionamiento del grupo especial. Correcto. Congresista Muñante Barrios. Sí, presidente, muy buenos días. Y antes de saludar al exministro Mariano González. Quería hacerle dos preguntas, por favor. Las paso a formular inmediatamente. Primero, señor Mariano González, a través de la presidencia, si usted tuvo la intención de, estando en el cargo aún, poder denunciar públicamente estos actos de obstrucción que ha venido mencionando, o es que simplemente se animó a raíz de su salida abrupta del gabinete de ministros. Y la segunda pregunta es, usted había mencionado en un medio de comunicación y dio incluso los apellidos de los ministros que a usted le parece que son personas correctas. Quería saber en base a qué usted hace esta apreciación. ¿Se debe acaso a alguna afinidad político-ideológica o tiene que ver enteramente con su trabajo a diferencia de los otros? Porque es que estos ministros sí le parecen a usted adecuados y otros no. Por favor, para que precise. Muchas gracias, presidente. Congresista, señor González. Gracias, presidente. Evidentemente, es una apreciación personal la que hice sobre algunos ministros y no me une ningún vínculo político, partidario ni ideológico con ellos, ¿no? Sino que conozco de las trayectorias profesionales y técnicas de los ministros a los que me referí. ¿Cuál presidente? Congresista Muñante, repite usted su segunda interrogante. No, presidente, esa fue la segunda interrogante. La primera fue si es que tenía el exministro ya pensado denunciar estos actos de obstrucción desde el primer momento que comenzó a evidenciarlo, o es que todavía él pues esperaba pues una salida abrupta como esta para poder salir a denunciar a los medios. Quería saber si es que su denuncia pública que hizo simplemente se ligó con su salida, o es que ya tenía en mente o preparado denunciar estos actos de obstrucción que él mismo menciona que fueron ocurriendo acto tras acto durante su gestión. Los hechos a los que se refiere el congresista presidente, el congresista Muñante, a quien saludo por su intermedio, ya vienen siendo investigados por la Fiscalía de la Nación. Y, como he referido anteriormente, noté, obviamente, incomodidad por mis decisiones, pero era necesario que continúe respaldando el trabajo de los agentes del equipo especial, y eso es lo que venía haciendo. Gracias, señor González. Congresista Bárbara. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar al exministro Mariano González. Y quisiera ser muy puntual con las preguntas, presidente, porque lastimosamente ya llevamos más de una hora y la población todavía le queda esta sensación de que se ha dicho algo, pero claro, no se puede probar, es más que la palabra de alguien. Algunos incluso lo confunden con un tema de despecho por el haber sido evidentemente removido del cargo. Pero creo que finalmente si es que el exministro accedió a decirlo y estar aquí, es porque algo importante nos tiene que decir. Entonces, en ese sentido, presidente, mi primera pregunta sería si él tiene algún mensaje, algún WhatsApp, correo, llamada, en donde el presidente o alguna tercera persona le expuso la molestia por la decisión que tomó en la conformación de esta comisión especial. Esa sería la primera pregunta. Para que responda el señor González. El primer momento incómodo o reclamo directo del presidente, como lo he dicho anteriormente, se produjo cuando designé al general Vallejos Mori en la IJIMIN, en reemplazo del coronel en retiro Casanova.
El segundo momento y definitivo se produce aproximadamente a las 8:30 de la noche del día 19 de julio, con una llamada telefónica en la que converso con el presidente y obviamente me reclamó porque había tomado decisiones sin consultar. Una llamada cortísima de 1 minuto y medio. Entonces le expresé sobre la necesidad de explicarle y darle cuenta, si es que consideraba, inmediatamente. Y le dije que era una decisión que había tomado porque era lo mejor para el esclarecimiento de los hechos. El documento es claro, lo que está diciendo: júntense todos los equipos de inteligencia para buscar a los prófugos. O sea, el documento es clarísimo y el reclamo también es clarísimo. A los pocos minutos se emite un tuit dándome las gracias por los servicios. O sea, y esto ya no es subjetivo, es objetivo, porque impide el funcionamiento del equipo. Gracias, presidente. Entonces, sí está quedando constancia de que existe una llamada a las 8:30 y posterior a ello hay una decisión pública. Entonces, con eso ya tenemos un primer registro. La segunda pregunta, presidente, es que respetando la información reservada que el exministro ha indicado, queremos saber si usted conoció de alguna alerta de ubicación por parte del equipo de inteligencia que conformó sobre la ubicación del señor Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente Pedro Castillo o el exministro Silva. Y además quisiera saber si usted, con sus conocimientos en seguridad, tiene personalmente alguna sospecha de la ubicación, no sé si actual o al menos hasta el momento en el que usted tenía el cargo, sobre estos personajes mencionados anteriormente. Para que responda el señor González. Gracias, presidente. Por su intermedio doy respuesta a la congresista Barbarán. No puedo entrar al detalle por razones de inteligencia, pero sí puedo decir que estaría muy cerca, ¿no? Presidente, entonces queda también confirmado que existía desde el Ministerio del Interior información respecto a la ubicación de estos 3 personajes y que evidentemente habría respondido con la salida del ministro para que no se lograra la captura. Otra pregunta, presidente, y solo para finalizar. Yo sé que asumir, evidentemente, un cargo dentro de este gabinete tan cuestionado y además con los altos niveles de cuestionamiento sobre corrupción, no solo como ineptitud, incapacidad, sino ya elementos que lindan con lo delictivo. Quisiera saber cuáles fueron las motivaciones primero para asumir en medio de esta situación, porque usted ya nos explicó que fue una invitación, pero ¿qué pensó usted para asumir y decir, ok, pese a todo esto yo me voy a comprometer a ser parte de esto, y sabía también que le iba a salpicar algunos cuestionamientos? Y además, ¿cuáles fueron las razones que a usted lo motivaron a realizar los cambios en el equipo de la policía? O sea, ¿qué lo hizo pensar que la anterior no funcionaba? ¿Qué fue lo que le hizo una sospecha o bastante ruido de reconocer quizás que este equipo estaba ahí para blindar de alguna manera al gobierno y no lograr la captura del señor Bruno Pacheco, los sobrinos de Pedro Castillo y el exministro Silva? Presidente, la motivación la he expresado también y era porque tenía o asumí un compromiso político y tenía la clarísima intención de demostrar que se podía ser eficiente, que se podía ser transparente, que se podía respetar a la prensa, se podía respetar al Congreso y que se podía hacer una gestión pública adecuada y correcta para el país. Y por otro lado, también había una alternativa B, que era comprobar por dentro que la cosa estaba mal o peor de lo que parecía.
Y lo que he comprobado es que el nivel en la gestión pública no es el adecuado, que no logré, porque obviamente estuve muy poco tiempo, darle el impulso necesario desde el sector, pero hacia el gabinete de que esto se transforme en una gestión eficiente, pero lo que sí logré verificar es lo que he dicho en reiteradas oportunidades, que había una intencionalidad de que no se capture a los prófugos. Ok, gracias, señor Paredes. Congresista Paredes González. Ya. Buen día, presidente. Por su intermedio a los miembros de la Comisión de Fiscalización, de la cual sentimos envidia ajena porque la Comisión de Educación no puede reunirse para terminar sus proyectos. Y por su intermedio, el saludo al exministro Mariano González para hacer una precisión sobre lo manifestado en relación al bloque magisterial de concertación nacional en mi condición de portavoz titular, para que quede claro. Nosotros, dentro de esas tres labores principales que tenemos los congresistas, como son las de legislar, fiscalizar, representar, hemos llegado a muchos ministerios a reunirnos de manera colectiva o por grupos que se acuerdan a nivel de reuniones internas. Y efectivamente nosotros hemos tenido una reunión con el exministro Mariano González justamente por esa preocupación que todos recibimos en cada semana de representación congresal y el tema principal de la inseguridad. Y ese día hemos recibido y expresado el saludo correspondiente y después hemos tenido una reunión con el equipo que lo acompaña y se hizo una explicación sobre las acciones de trabajo que estaba desarrollando su gestión. Eso es lo que se ha venido, o mejor dicho, se realizó ese día. Es lo que quería precisar, señor presidente. Bien, para que responda el señor Mariano González. Presidente, no todo es blanco o negro. Yo sí quiero decirlo también, y con toda claridad, a mí me genera un dolor muy grande, un pesar muy grande, porque yo sí siento muchísimo respeto y aprecio y hasta afecto por algunos congresistas del bloque popular, del bloque magisterial, perdón. Entonces, para mí no es difícil tampoco estar sentado acá y decir las cosas con claridad, pero sí me es muy difícil dejar también de lado los sentimientos y dejar de lado las coincidencias que uno pueda tener. Entonces, es un momento, en lo personal, muy difícil. Quizá hubiera sido más cómodo ver las cosas por televisión para mí, ¿no? Pero no. Lamento y le digo a cada uno de los congresistas del bloque magisterial que siento el más profundo respeto por cada uno de ustedes. Y a quienes conversaron un poco más conmigo, desde el día que asumí, les reitero mi aprecio personal y que este no es un tema de índole personal con ninguno de ustedes, por su intermedio, presidente. Es un tema difícil, muy difícil para mí. Yo sueño con un gobierno del pueblo eficiente y seguiré soñando y espero que algún día lo pueda ver. Gracias, presidente. Gracias, señor Mariano González. El último orador es el señor congresista Dávila Atanasio. Señor congresista. Sí, gracias, presidente. Colegas congresistas, al señor González, un saludo.
Sí, señor Mariano González, usted ha manifestado que no tiene ninguna duda de que el presidente Castillo está comprometido con actos de... ¿En qué momento usted adquiere la convicción que el presidente está comprometido en actos ilícitos? Por favor, la primera pregunta. Presidente, como he expresado anteriormente en otras respuestas, mi preocupación y alerta primera tiene que ver con las decisiones que tomé ni bien asumí el ministerio. Rápidamente tomé decisiones y fueron cuestionadas de manera inmediata. Y hecho tras hecho concluye en la decisión tomada un día antes o en horas antes a mi salida sobre la conformación del equipo especial y el reclamo directo al que me he referido en respuesta a la pregunta de la congresista Barbarán. Esa es la certeza que puedo tener, presidente. Presidente, Congresista Ávila. si usted tenía ya ese elemento de convicción, ¿por qué 40 minutos antes de su agradecimiento del cargo, usted hablaba bien del presidente? Quisiera que me responda esa pregunta. Porque no había concluido el trabajo de este equipo especial. Tenía que acompañar al equipo especial y darle el soporte político para que concluya con su trabajo. Congresista Dávila. Presidente, por su intermedio, ¿usted recibió alguna directiva expresa del presidente de la República para que en el ejercicio de sus competencias como ministro evite hacer lo necesario para capturar a los señores Bruno Pacheco, Juan Silva y otros? Presidente, lo que recibí fue un reclamo natural porque no estaba de acuerdo con mi decisión. No es que me haya dicho el presidente en algún momento no capture a los prófugos, pero lo que me cuestionaba era la decisión